Bienvenidos y bienvenidas a este tema 2 del módulo 1 de Industria 4.0. En este tema 2, titulado Lean y sistemas de fabricación industrial, vamos a ver a nivel conceptual la parte inicialmente de Lean, digamos que a nivel metodología de fabricación es una de las más utilizadas hoy en día en los ecosistemas industriales. Hablaremos también del concepto Kanban, ¿vale? También muy utilizado, y de Six Sigma, ¿vale? En este caso también a nivel sistemas de fabricación con un enfoque más en la parte de calidad. Y por último, comentaremos sobre la importancia de la comunicación en ecosistemas y en equipos industriales. Para arrancar este tema 2, lo primero de todo que tenemos es el esquema que estuvimos viendo en el tema anterior, que es un esquema que reflejaba un poco las principales dimensiones y de hecho lo titulábamos Agile Lean Manufacturing, ¿no? Ya que vamos a estar hablando ahora principalmente del concepto Lean. Y un poco lo que decíamos es que hoy en día los entornos industriales, ¿no? Los entornos de fabricación están en un momento donde los lotes, ¿no? Las series de fabricación son cada vez más cortas, un poco motivado por una mayor customización, ¿no? Personalización de la parte de usuario, de la experiencia de usuario, ¿vale? Lo cual nos lleva a que no tengamos lotes, digamos, de un tamaño muy grande comparado con épocas anteriores, ¿no? Donde había una mayor, digamos, homogenización. Se requiere de una mayor flexibilidad tanto dentro de los centros de fabricación como de la cadena de suministro en sí y una mayor eficiencia. O sea, al final tenemos que ser más eficientes en los procesos y esto pues también es una de las dimensiones clave cuando hablamos del concepto Agile Lean Manufacturing. La trazabilidad es otro de los aspectos que hoy en día es bastante clave. Hay partes como puede ser, y lo indicamos aquí, lo que tenga que ver con la parte de calidad, ¿no? Pues calidad y trazabilidad están directamente relacionados, pero también es importante la trazabilidad en aspectos como puede ser la parte de procesos productivos, logística, mantenimiento, cualquiera de las otras dimensiones, ¿no? Que tengamos en un ecosistema industrial. La sostenibilidad también es un aspecto, decíamos en el tema anterior, clave y conectado con, en muchos casos también, o casi en la mayoría de los mismos, con la propia trazabilidad, o sea, asegurar esa sostenibilidad pues desde muchos aspectos diferentes, desde muchas dimensiones, desde la propia reutilización, ¿no? Reciclaje, cuando hablamos, por ejemplo, en las propias materias primas que consumimos, o cómo se gestiona todos esos desperdicios, achatarramientos, etcétera, que se vayan generando durante el propio proceso de fabricación. Comentábamos al principio, cuando hablábamos de flexibilidad, de esa flexibilidad en la cadena de suministro y por tanto necesitamos una cadena de suministro cada vez más conectada y por tanto, viendo todas las dimensiones juntas, pues poner el dato un poco en el centro de la toma de decisiones o como se dice en inglés, el ser data driven, ¿no? El tener el dato como un asset adicional en todos los que se maneja en un entorno industrial con el fin, ¿vale? Y como ponemos aquí un poco en el centro de buscar el valor. Al final, en el tema 3 hablaremos de algunas tecnologías habilitadoras, pero por recordar un poco lo que decíamos en el anterior, en el tema 1, pues el objetivo de todo esto, ya no solo en la parte tecnológica como veremos, sino también en la parte de procesos y metodología, pues es sobre todo la búsqueda de valor. Vale, yendo un poco a lo que son bueno, los conceptos clave, ¿no? de este tema, comentaba ahora que el primero es Lean, ¿vale? Lean en sí surge del mundo de la automoción, que es uno de los tradicionalmente más innovadores, ¿no? En todo lo que es la parte en sí de metodologías y procesos. De hecho, lo crea o lo introduce Toyota y Toyota aquí lo que busca es un poco la eficiencia de procesos y eliminar todo aquello que no aporte valor. Por eso la frase, ¿no? De menos es más. Son procesos iterativos, ¿vale? Esto significa que tenemos distintas fases y vamos un poco iterando sobre ellas con incrementales, que se suele decir, para conseguir los objetivos.
Comento un poco en la parte inicial este concepto, ¿vale? Este aspecto de iteración, porque vais a tener otro módulo que tiene que ver con metodologías ágiles y ahí vais a ver cosas que os van a sonar mucho en toda esa parte de, digamos, recursividad e iteración, ¿vale? Entonces, en el caso de Lean, partimos de un primer paso que es el punto inicial, que es el identificar el valor, pero valor del cliente. O sea, cuando hablamos de valor no hablamos de general, en general, sino que buscamos aquellos aspectos que podamos etiquetar de alguna forma como qué es aquello que produce valor para el cliente. El siguiente paso, como es lógico, es buscar un poco los flujos de valor, o sea, cómo llegamos, digamos, o sea, cuáles son los pasos, ¿no? Que lleguemos un poco a ese objetivo y por eso se habla también del propio flujo en sí, o cuáles son las actividades que nos permitan alcanzar, digamos, a base de iteraciones, ir mejorando o ir acercándonos a, de forma incremental a ese valor. O sea, una cosa aquí clave que luego vamos a ver también es que para conseguir ver esa evolución del valor tendremos que pensar en métricas, ¿vale? El siguiente punto es lo que pone aquí como pool, ¿vale? Y esto otra vez vuelvo a relacionarlo con el aspecto dentro de Lean, ¿no? Hago el símil con la propia automoción nuevamente y aquí lo que os ponemos es el concepto de origen en el just in time, ¿no? Esto es muy típico de la automoción. Esa es la aproximación, digamos, de fabricación, ¿vale? O de producción en un ecosistema industrial, donde es nuestro cliente quien nos está, digamos, levantando la mano de esa demanda, pero de una forma también muy, digamos, ágil. O sea, no es una demanda que nos levanta, digamos, yo qué sé, una vez al mes, sino que es un proceso incluso que se habla de horas, ¿no? Entonces, el concepto de pool, como pone aquí, o sea, que el cliente sea un poco el que extraiga los productos y servicios a través del proceso, ¿vale? Insisto que con el ejemplo de automoción, ahí el sistema de producción just in time es muy habitual. Y el último es la perfección. El último, bueno, y el primero de la siguiente iteración, que es optimizar constantemente el proceso, digamos, de fabricación para otra vez iterar. Si nos hemos fijado unos objetivos de valor con unas métricas adicionales numéricas específicas o unos objetivos numéricos, pues seguramente en la primera, en la segunda iteración, en esa aproximación Lean no lo consigamos, pero a base de iteraciones, que es un poco lo que busca la metodología, llegaríamos al objetivo. Bien, y esto que es bastante, digamos, abstracto en concepto. ¿Cómo identifica Lean, digamos, bueno, las barreras, ¿no? Que es un poco lo que aquí os pongo en esta, digamos, en esta imagen, ¿no? En esta transparencia. Pues Lean habla de las tres M's, ¿vale? Y además habla de las tres M's, como veis aquí, que se interponen en la generación de valor. Son conceptos con nombres muy abstractos, pero los nombres son así porque son términos japoneses, porque Lee nos decía que venía de Toyota. Y el primero es muda, ¿vale? Muda es desperdicio. Y muda lo que define, Lean lo que define en este caso, son 8 tipos diferentes de mudas o áreas de mejora, ¿vale? Y como ponemos aquí un poco subrayado, es aquello que no consume y no aporta valor al cliente, ¿vale? ¿Cuáles son esas 8 mudas en un ecosistema, digamos, de fabricación? La primera es la sobreproducción, ¿vale? Sobreproducción, como todos entendemos, si el ejemplo que os ponía en automoción, por ejemplo, de una producción just in time, ¿no? De en unas pocas horas, oye, me van a cambiar la referencia que tengo que estar produciendo, por ejemplo, pues no sirve de nada tener una sobreproducción excesiva que nos va incluso a lastrar y a generar unos, sobre todo, sobrecostes también. O sea, que es algo a tener en cuenta. Esto mismo pasa con el siguiente punto, que es el inventario innecesario. O sea, ya no solo lo que yo estoy produciendo, sino también toda la parte de productos que pueda tener semi-elaborados o la propia materia prima dentro de mi ecosistema industrial, pues tener un inventario extra innecesario es algo, digamos, a tener en cuenta. Tanto en este punto como en el anterior de sobreproducción, es importante resaltar, por irme un poco también al otro extremo, es que sí que es necesario dimensionar lo que se dice una capacidad o un buffer suficiente para evitar lo que se llama en un ecosistema de fabricación industrial una rotura de stock. Una rotura de stock, traducido es, en otros términos, que dejo a mi cliente sin lo que yo produzco, porque he tenido
pues una ineficiencia, un problema de algún tipo que me ha ralentizado todo el ciclo, con lo cual rotura de stock es cuando yo dejo de entregar ese producto que genera valor otra vez al cliente. Movimiento innecesario, tiempos de espera y transporte y almacenaje son tres términos dentro de esa muda, dentro de esos 8, ¿vale? De esos desperdicios, que también los conectamos, algo que enseguida todos entendemos, con los procesos logísticos, ¿no? Si yo tengo un entorno de fabricación y estoy dejando tanto o posicionando, ¿no? Pues lo que sea, la materia prima, los productos semielaborados, o cualquier elemento que sea necesario y clave para esa producción final, pues si tengo que realizar movimientos adicionales que son innecesarios, que además, como ponemos aquí en esos aspectos claves, me puede generar incluso tiempos de espera, pues conectado, como digo, con procesos logísticos, pues es una ineficiencia, ¿vale? Por eso también hablamos de la parte de transporte y almacenaje. Y por otro lado, pues todo lo que tiene que ver con sobreprocesamiento, defectos e infrautilización de personas. Sobreprocesamiento, pues, y la parte de defectos, pues también están muy conectados, como podréis entender. Si yo en mi generación digamos, en mis métricas de fabricación tengo muchos problemas de calidad, pues eso al final significa que entrego peor calidad en los productos que entrego a mi cliente final o entrego menos de lo que se espera, ¿no? De todo lo que estoy procesando en el camino, pues hay más elementos que si no llegan a los mínimos de calidad, pues eso se va, como se suele decir, al achatarramiento, ¿no? Entonces, pues eso también genera ineficiencias. Y lo mismo pasa, por tanto, y este creo que es un poco transversal a todos con la parte de infrautilización de personas, ¿no? Con ese dimensionamiento que yo tenga, digamos, pues en las líneas de fabricación. El segundo punto tiene que ver con la parte más de Mura, ¿vale? Las irregularidades, y esto, como ponemos aquí, el objetivo es optimizar el flujo de trabajo, reduciendo las variaciones y eliminando los gastos generales. O sea, todos los puntos que hemos dicho anteriormente tienen una variable intrínseca de buscar un poco un ahorro de costes. O sea, pues si yo tengo menos materia prima o menos stock, aunque insisto otra vez, el stock suficiente, pues eso va a ser un ahorro económico. Si yo reduzco el número de movimientos que tengo que hacer eh, pues, con la materia prima o lo que sea, o los tiempos de espera, pues otra vez son ahorros, o sea, son sí, reducción de gastos. Lo mismo con la calidad y lo mismo con la parte de personas, ¿no? Infrautilización de personas, pues el propio dimensionamiento que yo haga de los equipos. Y Lean también es interesante fijarse que se fija la tercera M de Lean es que se fija en toda la parte, lo que llaman Muri, sobrecarga, y en este caso Muri lo que establece es eliminar, ¿vale? O buscar aquellas acciones que eliminen todo lo que es el exceso de trabajo, el estrés y la sobrecarga de los empleados. O sea, al final, la propia metodología lo que identifica es que si esos empleados están pues con una de estas, con todas, ¿no? Estas dimensiones, pues la eficiencia, ¿no? De cara otra vez a poner al cliente ¿no? en el foco, pues va a ser peor, ¿vale? Entonces aquí lo que os indicamos es pues que esto puede ser resultado de una mala organización, planificación, herramientas inadecuadas y un poco lo que comentábamos sobre estas mudas, ¿vale? Sobre estas 8 tipos diferentes de mudas que al final, pues de alguna forma, si bien los procesos cada vez tienen una mayor automatización, pues siempre hay una intervención humana, ¿no? Sea mayor o menor o sean en unos puntos o en otros, pero al final, de alguna forma, por las personas nos podemos ver impactadas por todo esto que indicaba. Siguiendo con la parte metodológica, lo siguiente que comentamos es la parte de Kanban en los entornos digamos, de fabricación. Vuelvo a insistir un poco y es importante resaltarlo para que no os liéis, que cuando veáis el módulo de metodologías ágiles seguramente aparezca algo relacionado con la parte de Kanban.
aquí lo que os indicamos es que Kanban otra vez son sistemas de producción que su origen, o bueno, el sector, en uno de los sectores en los que más se han ejecutado es el sector de la automoción. Y básicamente la clave de Kanban es hacerlo todo visual. Combina a nivel metodológico principios del Lean que acabamos de comentar y Agile que veréis un poco en ese otro bloque, en ese otro módulo, pero lo que tenéis que quedaros es que es una aproximación muy visual, una aproximación donde tenemos un tablero, en ese tablero, que es el Kanban board, se definen una serie de estados, vamos a decir, ¿vale? Esto es también muy, digamos, adaptable, ¿no? A cada ecosistema, ¿vale? Eh, y sobre esos estados, pues vamos colocando un poco las tarjetas, ¿vale? Que aquí, pues, podemos seguir estructura de colores depende de lo que se acuerde, pues por área de trabajo del centro de fabricación o por equipo de trabajo, o bueno, hay como distintas ideas y todo esto, todo este concepto Kanban, pues también puede ser una herramienta tradicional, o sea, un tablero físico, que sí que es importante que esté visible un poco o al alcance de la visión de todo el mundo, o puede acabar siendo una herramienta digital, ¿vale? O sea que esto también es muy relativo. Cuando hablamos de las tarjetas, de forma muy típica se utilizan los POSITs, ¿no? Las tarjetas estas amarillas adhesivas, pero también pues puedes utilizar otros sistemas en los centros de fabricación, pues he visto sistemas más basados con imanes o que luego se pueden borrar y reescribir, etcétera, ¿vale? Entonces, insisto, el cómo aplicar Kanban es algo a nivel industrial en sistemas o entornos de producción que se puede adaptar y es bastante flexible a lo que se necesite en cada caso, ¿vale? En cuanto a los estados, en cuanto a códigos de colores, en cuanto a la información que se quiera ahí aportar, pero vuelvo a resaltar, es muy importante el tema de hacerlo visual, ¿vale? Siguiendo con las transparencias, este material lo vais a tener disponible, pues bueno, aquí os hemos puesto un poco eh, definiciones, ¿vale? De lo que acabamos de comentar. El último, que es bueno, tablero Kanban y tarjetas, ya lo hemos comentado, pues cuando hablaba de los estados, se habla también de carriles, ¿no? Esos bloques, ¿no? Que veis en la imagen anterior, pues en ocasiones se les llama así, ¿vale? Bien, la siguiente metodología, ¿vale? Que vamos a ver en esta parte es Six Sigma, ¿vale? Six Sigma comentábamos en la introducción del tema, em, bueno, que tiene que ver mucho con la parte de calidad, del control de calidad. Six Sigma aparece en los 80, fue Motorola quien la introdujo. Y como ponemos aquí, el objetivo de esta metodología, ¿vale? Es un poco el control, ¿no? Hacia la reducción de defectos en los productos, ¿vale? ¿Por qué se le llama Six Sigma? Pues básicamente Six Sigma es un término, digamos, estadístico, ¿vale? Y se habla de Six Sigma o llegar a que los productos tengan un 99,99966%, digamos, de calidad. O sea, como veis, que el volumen de defectos, y vemos lo que falta hasta 100%, ¿no? Que sería cero defecto real, pues el volumen de defectos sea muy, muy bajo, ¿vale? Nuevamente, como pasaba con lo que hemos visto con Lean, es algo muy, muy iterativo. Entonces, partimos de una fase inicial que es definir, plantear problema, medir, o sea, en la fase 2, medir los datos y examinar lo que no funciona, es identificar un poco esas áreas de mejora, analizar, llegar a la causa raíz del problema, o sea, decir, oye, he identificado, o estos son las variables objetivo, ¿no? Que nos marcábamos en el paso 1 y un poco cómo están, ¿no? El análisis, ¿no? Del punto de partida, ver un poco cuáles son esos problemas y en el paso 4 pues ya poner con la fase de mejorar por las actividades del proceso que nos ayuden un poco a generar ese valor, ¿no? A buscar esa eficiencia que nos hemos planteado en el primer paso. Y luego, como es lógico, en un último paso 5, pues controlar, ¿no? Medir un poco si estamos llegando al objetivo
y volver a iterar, ¿vale? En ocasiones suele ocurrir con Six Sigma, pues que en esas iteraciones o sea, no cambias nada y tienes que, de alguna forma, iterando, pues te vas acercando, ¿no? al valor esperado en ese objetivo, ¿no? Que se establece en esa parte uno de definición del problema, y en otras, en esa siguiente iteración o unas cuantas iteraciones posteriores, pues se hacen cambios, ¿no? Se ajustan actividades o incluso las métricas para un poco ir más hacia el problema, hacia la base del problema real, ¿vale? También es importante destacar, y lo tenéis aquí un poco en la parte derecha de la imagen, que Six Sigma está bastante arreglado en cuanto a certificaciones, ¿vale? De hecho, se habla aquí de cinturones, ¿vale? Como en parte de las artes marciales. El cinturón amarillo, que es el que está en la parte de abajo, pues sería el más básico, ¿vale? Cuando hablamos de el Lean Six Sigma, ¿vale? Y el más avanzado, que ya es el máster, pues es un perfil que ya es el coach, ¿no? Que ya es capaz un poco de liderar este tipo de proyectos, ¿vale? Entre medias hay otras fases, el cinturón verde, por ejemplo. Entonces, bueno, es un proceso, digamos, que sepáis simplemente que está bastante regulado, ¿vale? En cuanto a certificaciones, y la verdad que es bastante reconocido. El tema de Six Sigma en el mundo industrial es bastante destacado. Bien, el último bloque que vamos a ver en este tema es la parte de comunicación, ¿vale? La comunicación es uno de los aspectos clave en los proyectos, ¿vale? Comunicar en los proyectos es a veces complicado, a veces no es complicado, digamos, porque hay una dificultad técnica, sino que es complicado digamos, porque no se ha establecido un proceso claro, ¿no? De cómo hacer esa comunicación, qué perfiles hay que tener en cuenta en esa comunicación, ¿vale? A qué grupos hay que comunicar, con qué frecuencia hay que comunicar, con qué medios o por qué medios comunicar. Y a veces pueden ser más reuniones, otras pueden ser correos electrónicos informativos, otras pueden ser otro tipo de herramientas, ¿no? Para generar esto, pero sin duda es uno de los puntos clave. También se habla de distintos tipos de comunicación y es un poco lo que tenéis aquí reflejado. Hay comunicación más del día a día bueno, o un poco mayor, ¿no? Pero más hacia la ejecución del proyecto, o sea, más táctico. Y luego hay otro tipo de comunicación que tiene que ver más pues con lo que es la parte más estratégica, ¿no? De hacia lo que se habla del roadmap, de la visión, hacia dónde vamos. Entonces, teniendo en cuenta además, como decía, que intervienen distintos tipos de perfiles, ¿vale? O sea, que tenemos que tener en cuenta distintos tipos de perfiles en esta comunicación, ¿vale? Entonces, es un tema que, como os digo, por lo menos desde mi punto de vista, no es algo que en muchas ocasiones represente una complejidad técnica grande, pero el no procedimentarlo, el no establecerlo y el no ser claro con todos los equipos de cómo se va a hacer eso desde un comienzo, cuando hablamos de un proyecto industrial, pues es clave. O sea, es motivo, digamos, de fallo en el proyecto, ¿vale? Tenéis aquí algunas estadísticas, ¿vale? El primer punto lo que dice es que uno de cada 5 proyectos fallan porque no hay una buena comunicación, ¿vale? O sea que ya tenéis aquí algunas estadísticas. También otra estadística es que hay un 17%, digamos, de incremento hacia conseguir que los proyectos terminen por una comunicación efectiva, ¿vale? Con lo cual esto mm, tiene, digamos, repercusión a todas las dimensiones, desde el tema, por supuesto, inicial y más importante de costes, de proyecto, de asignación y motivación de equipos. Bueno, el impacto de esto abarca muchas ideas. Y un 55% de los project managers creen que la comunicación efectiva es uno de los puntos más críticos, ¿no? Digamos, de éxito en un proyecto, ¿vale? O sea, que los gestores de proyectos, ¿no? Las personas que gestionan proyectos, pues entienden, ¿no? Que es algo bastante, digamos, a tener en cuenta, ¿vale?
Insisto, no hay una línea establecida de cómo tiene que ser esa comunicación. Sí que hay buenas prácticas y ahora os voy a contar algunas ideas, pero sí que es muy importante en los proyectos, digamos, acordarlo lo antes posible, sobre todo que quede reflejado y que todo el mundo lo entienda, ¿vale? En los entornos industriales, por ejemplo, pues es muy habitual hablar del inicio, o sea, de la reunión de inicio de turno, donde se revisa un poco, pues qué ha sucedido en el turno anterior, cuáles son los objetivos que hay en ese turno, cuáles son los riesgos, ¿vale? O cosas a tener en cuenta. Esto es un ejemplo, digamos, de esa comunicación que os digo, que además tiene un enfoque muy, muy ágil, ¿no? Como vais a ver en ese otro módulo. Pero también podemos pensar, si eso está aplicado a lo mejor a una línea de fabricación, pues como, por ejemplo, una vez a la semana, los responsables de esas líneas de fabricación pues se reúnen, dan un poco visión de cómo ha ido la producción, incluido con la gerencia, pero también puede haber otras donde se hable un poco más de la estrategia, pues una vez al mes, por ejemplo, de cuáles son los siguientes objetivos, ¿no? Que ese centro de fabricación tiene por delante, pues también para tener a la gente informada. Entonces es importante establecer a qué personas hay que comunicar, a quiénes son, cuáles son sus roles, qué periodicidad tienen esas reuniones, qué contenido, para también asegurar que van las personas adecuadas y cuál es el medio. Porque, insisto, y estoy repitiendo muchas veces reunión, pero no tiene por qué ser siempre una reunión. O sea, puede haber muchas ocasiones donde esa comunicación sea efectiva, ¿vale? Y no sea necesario pues tener a las personas durante un tiempo determinado en una sala o en una herramienta, una reunión virtual, ¿no? Conectados, sino que puede haber casos de comunicación donde un correo electrónico, una newsletter, etcétera, pues ayuden ahí, ¿vale? Algunas recomendaciones cuando hablamos de este concepto en abstracto, ¿no? de la comunicación. El primero ya lo hemos dicho, o sea, establecer muy claro los objetivos, ¿no? En esa comunicación también con todos los miembros del equipo. Em, También las responsabilidades y qué se espera de cada uno. Em, Relacionado con la comunicación, pues toda esa parte de una delegación adecuada va a generar que también la comunicación sea más productiva, ¿vale? Cómo llevar a cabo, si son reuniones, cómo llevar a cabo reuniones eficientes, que creo que es un, que es un punto que bueno, en muchas industrias, ¿no? Sigue siendo un área de mejora, de trabajo. O sea, hay equipos a lo mejor, desde mi punto de vista y mi experiencia, más relacionados con la fabricación o con las personas más de la propia operación, ¿no? De los entornos productivos que a lo mejor sí que tienen ya mucho más sistematizado esos procesos de cómo son esas ceremonias, ¿no? Digamos, estar informados, pero hay otros perfiles a lo mejor pues que todo eso lo tienen un poco menos ordenado y por tanto se produce una mayor ineficiencia, ¿vale? El tema del feedback, que no es que sea directamente un punto de comunicación, pero al final estamos diciendo a otra persona cómo está haciendo su trabajo, pues es un aspecto comunicativo que es muy importante en la parte de gestión de equipos y que ayuda de forma indirecta también a mejorar lo que es el rendimiento, ¿no? de lo que en ese ecosistema pues se esté trabajando, ¿vale? Y por último, pues también resaltar la calidad del trabajo, ¿vale? O sea, lo que tenéis aquí no es tanto en sí em, ni herramientas de comunicación ni digamos, metodologías, sino que son un poco, digamos, recomendaciones, buenas prácticas. Ya como hablamos de comunicación, hablamos de personas, como es lógico, pues buenas prácticas que conectadas con la comunicación, ¿vale? En la parte de gestión de equipos, pues que ayudan a una mayor eficiencia digamos, del día a día, ¿vale? Pues hasta aquí un poco este tema 2. Por repasar muy rápido, hemos conectado primero con
con aquellos aspectos o dimensiones clave en la búsqueda del valor, ¿no? En los ecosistemas de Lean Manufacturing que vimos en el tema anterior y son un poco ideas importantes a tener en cuenta cuando hablamos de estas cosas. Luego hemos pasado ya a metodologías muy de fabricación, ¿vale? O muy de ámbito industrial, como es tanto la parte de Lean, el Lean Manufacturing, como el propio Kanban, ¿vale? O dentro de ese ámbito industrial, cuando lo conectamos con la parte de calidad, pues aparece el concepto de Six Sigma, ¿vale? Y luego, por cerrar, pues le hemos dado digamos, una vuelta a todo lo que tiene que ver con la parte de la comunicación, ¿vale? Y en los ámbitos y en los ecosistemas industriales, pues es un aspecto, cuando hablamos de Industria 4.0, de Smart Factory, eh, vais a ver en los siguientes temas, como he dicho, también aspectos tecnológicos, ¿vale? Vais a ver tecnologías habilitadoras, pero a veces se nos olvida que hay en este proceso pues hay personas, ¿no? Y la comunicación suele ser uno de los puntos, digamos, de mejora. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente tema.